Hola, buenos días. Buenos días, maestra. Voy a cambiarme de red. Por si me desconecto 3 segunditos. Ahorita regreso. Creo que ya regresé. Ok. Hola, ¿ya me escucho otra vez? Sí. Ah, genial. Ok. A ver, dejen pongo el... ¿Qué nos quedamos la vez pasada? En... A ver, denme un segundo. Listo. Ok, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a centrarnos el día de hoy en los conocidos como órdenes griegos. La vez pasada vimos los tipos de arquitectura o de edificios o tipologías, como gusten llamarlos, de la arquitectura griega. A ver, alguien que me recuerde, prendan sus micrófonos para que despierten tantito. De arquitectura lúdica o enfocada a la diversión o al juego, ¿cuáles eran los tipos de edificios que teníamos? Eran como 3, a ver, ¿quién me dice? ¿Sí hicieron su tarea? ¿Enfocada a qué, perdón? De la arquitectura, les voy a preguntar un poquito sobre lo que vimos en la clase pasada para entrar al tema. Déjenme anotar a su compañero. En cuanto a la arquitectura lúdica, a ver, había 3 tipologías de edificios, o 2, las contamos. ¿Cuáles eran? ¿Qué tipos de edificios eran enfocados a lo lúdico, a lo de diversión, al entretenimiento? ¿El teatro y el estadio? Teatro, muy bien. El estadio, sí, porque al final era lúdico o deportivo, ¿no? Y ¿En la palestra? la palestra, bueno, más bien eso va hacia a lo deportivo, que sería como estos tipos de gimnasios. Y bueno, ahí pondríamos también el que vemos en pantalla, el del Odeón. En cuanto a edificios o espacios civiles, ¿cuáles tenemos? Civiles, o sea, para la gente, la sociedad. Hay 2, muy Las significativos. estoas Exacto, ajá, las estoas. y los templos griegos. No, eso es religioso más bien. Ah, ok. Sería lo del ágora, que no es como tal un edificio, pero es este espacio de uso público, o sea, dedicado a lo civil. Y luego tenemos 2 tipos de edificios de índole política. ¿Cómo se llamaban? Uno se los encargué en su tarea y el otro creo que no. El propileo, ¿no? Y el boleterón, algo así. Y el bouleterión y el Eso. tolos de la boulé. Y los propileos, no te confundas, los propileos son los accesos. Normalmente este propileo es la entrada a la Acrópolis, o sea, este sitio sagrado que se ubicaba en la parte alta de las ciudades.
para que lo repasen un poquito, porque esas cosas las pongo en el examen de las tipologías de edificios, a qué pertenecen, si es político, educativo, civil, etcétera. Entonces, muy bien. Una vez recordadas estas partes de las tipologías de edificios, vamos a entrar a los órdenes. ¿Qué son los órdenes? ¿Se acuerdan un poquito? Me avisan, voy a poner la pantalla completa, a ver si ya se ve y si cambia. A ver, ahorita estamos viendo la palestra. ¿Cambió a lo del estadio? Sí. Ah, perfecto, ok. Bien. Entramos a la parte de los órdenes. Habíamos visto en nuestro primer acercamiento a este rollo de los órdenes, que se refiere como a qué estilo va a responder cierto tipo de construcción. Nuestro primer acercamiento fue con los egipcios, cuando vimos la parte de sus columnas. Ya ven que tenían capiteles con distintas formas que respondían a lo que los egipcios veían en su entorno, por ejemplo, las palmeras, la flor del loto, y en base a esta observación que hacían de la naturaleza, ellos resolvieron esculturalmente la parte de arriba de las columnas, llamadas el capitel. Y con eso de resolver el capitel, ellos podían dar un estilo, dotar de un estilo a una columna de otra, ¿sale? Entonces, en Grecia, esta parte de los órdenes griegos va a ser bien importante, porque a partir de estos primeros estilos griegos, se van a retomar en toda la arquitectura que ustedes van a ver posteriormente, ya sea tanto en la arquitectura romana, después esto se pasa al Renacimiento, después al Barroco y luego al Neoclásico. Total, o sea, toda la historia de la arquitectura casi hasta el siglo XX van a retomar estos estilos de los órdenes clásicos, griegos y romanos. Entonces, pues es bien importante que los conozcan, porque si ustedes van a catedral o si ustedes van al Sagrado Corazón, a cualquier iglesia que ustedes se paren, van a encontrar estos estilos. Claro que con el tiempo se fueron como medio modificando o agregando cosas según el estilo arquitectónico, barrocos, neoclásicos, churriguerescos, etcétera, pero la base es esta. Entonces, ¿cuál es la? Vamos a ver las características de esto. Habíamos visto que lo más importante casi para diferenciar en una construcción arquitectónica, o lo que más lo va a caracterizar, van a ser las columnas. Recordamos otra vez que el sistema que usaban ellos para construir su sistema constructivo estaba... Ah, caray, se me perdió la pluma. Denme un segundo. Ah, ya le encontré. Se realizaba a partir de este sistema arquitrabado o de marcos, que era la columna, otra columna y la parte del entablamento, la dala o la trave, que lo podemos llamar. Todos son sinónimos al final. Entonces, lo más importante en este sistema constructivo, o lo más notorio, pues van a ser estas columnas. De ahí es que se les agreguen todos estos adornos o se les dote de estos componentes escultóricos para significarlos. Entonces, tenemos como uno de los órdenes el más antiguo o el más arcaico, se le conoce como el orden dórico. El orden dórico simbólicamente está referenciado hacia el género masculino. ¿Por qué? Porque es una columna como muy, muy gruesa, muy fuerte, muy estable, muy sencilla. Entonces está enfocada a este género. Ahorita en la que sigue vamos a ver cuál es la diferencia con el orden, se me fue el nombre, con el orden jónico, que es más hacia la mujer. Entonces, vemos aquí lo que les decía, lo más importante en este tipo de arquitectura, pues son las columnas. Ya habíamos visto un poco las partes de la columna, la parte de arriba, conocida como el capitel, y la parte alargada del fusto. Pero bueno, vámonos por orden. Los templos griegos se van a componer de 4 partes. La parte de la base
conocida como estas plataformas, el crepis. Luego la parte más importante, que es el de las columnas. Luego tenemos esta parte del entablamento, ¿sale? Que es la parte que va a cargar las cargas de la estructura. Y por último, la cubierta, que ¿cuál es su función? Pues que no, o sea, sí, pues que no entre nada de agua y aparte, pues hacer la bajada de cargas. Entonces, dejen borrar mis borrones. Vamos a ver la parte aquí, cómo se diferencia. Entonces, tenemos la plataforma que se va a componer de estos primeros 2 escalones, 1, 2, conocidos como estereobato. Y luego, el tercer escalón, donde se va a desplantar la columna, es solo uno y se le va a conocer como el estilobato. Luego, las partes más importantes de la columna, la parte más importante de todo este rollo es el capitel y la parte alargada conocida como el fuste. Luego tenemos la parte del arquitrabe, que es pues este entablamento que va a sostener, que en este caso pues es muy plano. Y luego tenemos esta parte que es parte del entablamento otra vez, pero esta parte va a ir adornada a partir de estos elementos llamados como triglifos y métopas. Normalmente aquí en las métopas hacían una integración escultórica a partir de relieves. Y por último tenemos esta parte del frontón, que pues es la parte de la cubierta, ¿no? Y esta partecita de la gárgola, que cuando tú traes el agua por aquí, es lo que te va a permitir hacer la bajada del agua, porque si no existiera esto de la gargolita, el agua haría este recorrido y pues se te mojaba ahí y se te echaba medio a perder pues la construcción. Nos centraremos en la parte de la columna para ver cómo es. En este orden dórico, vean, la columna tiene dos características. Si vemos el fuste, aquí tenemos una partecita de la planta, vemos que las acanaladuras se le conoce que están en ángulos vivos. O sea que hacían como este entresaque al material de la columna para generar estas pequeñas curvitas que le daban en alzado, pues esta sensación como de verticalidad. Y luego tenemos un capitel que es muy sencillo. Si se dan cuenta, nada más se compone a partir de estas partecitas, que son 2, llamadas como el collarino, que es estas como tres lineecitas, el equino, que va a ser esto que le da el ángulo, y por último el ábaco, que va a estar en relación con la arquitrabe de la parte del entablamento. ¿Cuál es la diferencia? Vámonos para que lo vean con el orden jónico. Aquí este orden responde a un tiempo más avanzado en cuanto a la temporalidad y es un poco más nuevo que el jónico, perdón, que el dórico. El dórico es el más antiguo y representa a lo masculino y el jónico representa al género femenino, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia del dórico con el jónico? Empezamos por la parte de la plataforma. Tenemos lo que se mantiene en los 2 estilos. Tenemos 2 escalones, los 2 escalones compuestos, que se llama el estereobato. Y luego el escalón, que va a recibir la columna, es igual al del dórico, conocido como el estilobato. ¿Aquí qué cambió? Si se recuerdan la imagen anterior, teníamos sí los 3 escalones en el dórico y enseguida estaba situada la columna. Aquí aparece un nuevo elemento en este estilo arquitectónico que se le conoce como la basa. Esta basa va a ser la transición entre el fuste de la columna con los escalones de la plataforma o del crepis. Y se va a componer por estos 2 elementos que se llaman el toro, que es esta parte, y la escocia. Si lo vemos en perspectiva, son una especie como de bulbos o donas, ay, me quedó bien feo, que van a hacer la transición entre el estilobato y pues la parte del fuste de la columna. Luego nos fijamos aquí en el fuste, cuál es la diferencia con el fuste del dórico, es que aquí las acanaladuras
ya no están a ángulo vivo, o sea, como estaban en el fuste del dórico, que venía una tras otra, como si fueran estas olitas, sino que aquí hay como este espacio de transición entre olita y olita, de modo que no son, digamos que tan agresivas o tan filosas, quedan como estos ángulos, justamente como se les llama, matados. El otro era ángulo vivo y estos como que los matan con esta transición entre olita y olita, o entre sacadura de material y entre una y otra, vaya. Luego tenemos lo que les digo, la parte del capitel, es como la que cuando tú vas a diferenciar o vas a tratar de identificar un estilo de otro, es en lo primero que te fijas porque es lo más notorio. Entonces, aquí el capitel empieza a tener una ornamentación mayor que la que tenía el dórico. Y aquí es un poco por qué se le representa como el estilo femenino, está más estilizado, está más trabajado, a partir de estos dos elementos que son las volutas, que son estos elementos escultóricos como en forma de círculo, y el ábaco, que es este elemento que va a ser la transición entre las volutas y lo que va a sostener ahora sí la arquitrabe. Luego tenemos la parte del entablamento, igual que en el dórico. Aquí, ¿qué va a cambiar? En el dórico, la parte del arquitrabe es un elemento como liso y completo. Aquí en el jónico, ¿qué va a pasar? Que ese elemento que antes era liso y completo se va a dividir en tres partecitas conocidas como las platabandas. Luego tenemos esta parte del friso, que en el dórico, aquí también hay un cambio. En el dórico tenía esta parte de las métopas y las estopas. Aquí ya no va a existir, sino que va a ser un friso totalmente liso. Esta parte de la cubierta o el frontón se mantiene similar, y aquí tienes una crótera en vez de la parte de la gárgola. Vamos a verlo de nuevo. Entonces vean aquí cómo cambia, cómo se siente el cambio en cuanto al estilo. Lo vuelvo a mencionar rápidamente, nada más para hacerlo notar. Los estereobatos se mantienen, el estilobato se mantiene igual en el jónico. En el jónico apareció aquí lo que les digo de la basa, las volutas, en el jónico, el ábaco, que es esta parte. En el jónico aparecen las tres bandas, que se conocen como las platabandas, desaparecen estos trilifos y estas métopas, y nada más tenemos un friso totalmente liso, y aparece la parte de la crótera, ¿sale? Entonces, vemos cómo sí cambian. Y las acanaladuras. En vez de ser estas acanaladuras a ángulo vivo, tenemos esta transición con estos pedacitos que son como más lisos. Bien, ¿dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Son muchas partecitas que eventualmente sí se las tienen que como medio estudiar, pero aquí lo más importante que se aprendan es la parte del capitel. Eso sí lo van a ver por todos lados. ¿Dudas o vamos en orden? ¿O ya se durmieron? ¿Alguien? ¿No? Ahí más o menos. Pero Ok. sí. No se duerman, ya casi acabamos. Bueno, no, faltan 15 minutos. Ok, continuamos. Ay, Dios, tengo gripa. Luego tenemos un estilo conocido como el orden corintio, que responde a un tiempo más actual o más reciente respecto a los otros dos. Es como el más nuevo y resulta ser el más ornamentado. ¿A qué responde también? O sea, que los artesanos o los artistas que hacían este tipo de construcciones, pues ya tenían una mayor perfección técnica. Esta idea de la perfección técnica, muy buscada por los griegos. Recuerden que siempre buscaban este rollo de la belleza y que todo fuera perfecto. Entonces, casi este orden dórico es como la tesis de todo lo que se hizo anteriormente,
y se va a ver reflejado en la parte del capitel. Entonces vamos a ver otra vez sus partes. Tenemos la parte de la plataforma que se va a mantener en los tres estilos, se mantiene igual. Tenemos un estereobato, otro estereobato, dos escalones en la parte de la crepis y el estilobato, que es el que va a recibir la parte de la columna, ¿sale? Entonces, esta parte se mantiene en los tres igual, en el dórico, en el jónico y en el corintio. Luego, tenemos aquí la parte de la basa, que esta parte de la basa del toro y la escocia, se va a mantener del orden jónico. Entonces, en esta parte, en el jónico sí hay basa y en el corintio también, pero en el dórico no. Luego, si vemos la parte del fuste de la columna, es igual al fuste de la columna jónica. Tiene estas acanaladuras, pero tiene estos espacios de transición para que no se sienta como tan agresiva esas acanaladuras. Entonces, vemos que en el dórico era con estos ángulos vivos y en el jónico y el corintio tiene esta forma de ángulos matados. Entonces, se mantiene. Aquí personalmente es el capitel que más me gustan un poco las cosas exageradas. Entonces, aquí van a aparecer este elemento que va a ser el más característico de este capitel, que es esta partecita conocidas como las hojas de acanto. Vemos ya un elemento, una integración natural a las columnas y que van a retomar un poquito del jónico la parte de las volutas, que en este caso se llaman los caulículos, pero pues recuerdan un poquito a esas volutas del orden jónico. Pero vean cómo este capitel ya está totalmente trabajado, totalmente ornamentado y pues resulta personalmente el que estéticamente más me gusta. Entonces, pues esta va a ser el factor de diferencia entre los dos estilos. Tenemos un estilo dórico pues muy sencillo, luego en el jónico pues lo más característico son las volutas y en el corintio pues lo más característico van a ser estas hojas de acanto en su capitel. Luego, en la arquitrabe, en la parte del entablamento, perdón, tenemos esta arquitrabe que en el orden dórico, recordemos que solamente es una banda, pues, solamente es una. Y en el orden jónico y en el orden corintio van a aparecer estas tres franjas conocidas como platabandas. Entonces, en esta parte del arquitrabe se mantienen en estos dos estilos. Y tenemos la parte del friso, que en el orden dórico estaba con las métopas y los triglifos. Y la parte de las métopas era adornada normalmente con algún tipo de escultura. Y tenemos aquí la parte de la cubierta, el frontón, se mantiene en los tres igual y lo único que cambia va a ser como este elemento escultórico que aparece en la parte del filo de ese frontón, de esa cubierta. Entonces, estos estilos, les digo que los van a retomar en las culturas posteriores y en los órdenes posteriores como los principales, ¿sale? Entonces, que no se les olvide, el orden dórico, el más antiguo, más sencillo, el orden jónico, del periodo intermedio y que representa el género femenino, caracterizado por estas volutas, y el orden corintio, que es el más nuevo, que representa también pues la parte como de más esplendor del imperio griego, ¿sale? Entonces, con esta parte vamos a acabar lo de los órdenes en cuanto a las columnas. ¿Dudas con esos tres órdenes? Orden dórico, jónico, corintio. ¿O preguntas? ¿No? Bien. Entonces, la manera más fácil de identificarlos es por el capitel. Exactamente. De hecho, en su tarea, les voy a dejar que analicen un templo griego, el que ustedes elijan, y van a decirme, este es un templo de tales características,
con columnas de estilo o dórico, jónico o corintio. Y es bien fácil, o sea, ustedes nada más aprendiendo cómo son estos elementos van a poder identificar pues, qué tipo de estilo es. ¿Sale? Entonces eso nos lleva a lo que vamos a ver ahorita, la configuración de los templos griegos. Aquí tengo la imagen de esta planta. Vamos a ver que un templo griego se va a componer por estas partes. Dejen, pongo lo de la pluma. Listo. Tenemos pues esta planta rectangular. Aquí vemos los escalones, vean, 1, 2, el estilobato y el estilobato. 1, 2, 3, como ya lo vimos ahorita en los cortes. Luego tenemos las columnas, que estas columnas pues van a ser ya sea dórica, jónica o corintia, ¿sale? ¿Cuál es su configuración? Se configuraban de una forma perístila. Esta palabra ya la habíamos visto un poquito en los patios egipcios de los templos de Luxor, por ejemplo. ¿Qué significaba esto? Peri, o sea, que está al perímetro. Y estilo significaba lo de la columna. Entonces, ¿qué significa la palabra peristilo? Es una serie de columnas que van a estar en el perímetro de algún elemento, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas columnas que están como en esta configuración de peristilo, o sea, el perímetro de ese elemento. Y luego, caray, se me fue la imagen. Ok. Y luego tenemos, denme un segundo que se me fue la pluma. Ok, ya, no. Sí. Ok, y luego tenemos este espacio de transición, este pasillo o teroma, que va a ser este espacio que va a ser la transición entre las columnas y lo que va a ser propiamente la construcción del templo. Y luego, imagínense que ustedes vienen a este templo, ustedes van a entrar por aquí, este es como el acceso. Entonces les va a recibir esta partecita, que es la primera, llamada como el pronaos, que recuerda un poco a esta parte de los propileos, que es una especie de propileo. Recuerdan que lo del propileo es que unas columnas anteceden tu acceso o tu entrada. Entonces tú, para poder entrar a un sitio, tienes que pasar a través de esas columnas. Y se le conoce pues esta parte de pronaos, o sea, pro como de antes y el naos de nave. Luego llegamos a esta parte que pues, va a ser la parte importante de esos templos. En algunos templos griegos, en esta parte se ubicaba una escultura de la figura o del dios al que estaba dedicado ese templo, ¿sale? Y se la va a conocer como la Shela o el Naos. Y la parte de atrás, en esta parte, en la parte trasera, se le conoce como el opistodomo, ¿sale? Entonces, estas son las partes vistas en planta de los templos. Aquí un poquito lo vemos representado en esta perspectiva. Vemos otra vez la parte del basamento con los 3 escaloncitos, estereobato, estereobato y estilobato, que va a ser donde se sitúen las columnas. Luego tenemos la parte de las columnas, que ya vimos, dórico, jónico, corintio. Si es jónico o corintio, aquí va a tener pues este espacio de transición, conocidas como la base, con el toro y la escocia. Vemos otra vez lo que les digo, es una configuración perístila, o sea que va a haber una serie de columnas que van a rodear pues el perímetro del templo. Luego tenemos la parte de transición, que es el pasillo para llegar propiamente a lo que va a ser la construcción. Tenemos el pronaos, que es esta partecita que te recibe a partir de esta forma de propileo, que no lo olviden, es como la entrada o el vestíbulo o el acceso a partir de que tú atraviesas estas columnas. Entonces lo vemos aquí, para finalmente entrar a la parte del naos,
que pues, es la parte donde va a hacerse toda la parte religiosa de este edificio. ¿Qué vemos aquí otra vez representativo de todo lo que ya, hemos visto? El sistema constructivo aquí se ve bien específicamente y bien reflejado. Tenemos este sistema arquitrabado, columna, columna, el entablamento. ¿Y qué es lo que se va a mantener cuando ustedes vayan a Grecia? Lo único que van a ver, o lo que queda, es la parte, como la parte esta pétrea, porque la parte de los techos, pues si se dan cuenta, era hecha a partir de un material menos duradero, como es la madera, o como son estas tablillas, que finalmente son piezas cerámicas de esta especie de teja. Y como lo vimos, pues la cerámica o la arcilla, las cuestiones de barro, pues no duran mucho, entonces pues finalmente no se conservan. Pero pues tenía esta configuración. Entonces, y vean, aquí la parte del frontón, que es la parte que te recibe, estaba adornado a partir de estos elementos escultóricos. Y bueno, más o menos esa es la configuración de los templos y cómo lo van a identificar ustedes. Hay una clasificación según la planta. No todos los templos son en esta forma, no todos los templos son iguales. Hay varias clasificaciones. Nos quedan 8 minutos. Sí, está bien. Si se corta, nos volvemos a conectar. Creo que nos van a quedar 10 minutitos de sesión. ¿Cuáles son estas configuraciones? La primera que ya habíamos visto esta palabra es la palabra de tolos. Cuando ven esta palabra de tolos, significa que tiene una configuración circular vista en planta. Habíamos visto tolos funerarios, habíamos visto también, bueno, vamos a ver en esta parte tolos en forma más bien con una función de religiosa en los templos, por ejemplo en el de Delfos, o por ejemplo tenemos el tolo de la Bublé, que es este edificio político que ya habíamos visto en la clase pasada. Pero la palabra de tolo significa pues esto, su configuración circular en la planta. Luego tenemos esta configuración que se conoce como inantis. ¿A qué se refiere esto? Todo siempre aquí en los templos griegos y en estas clasificaciones se va a basar, o el elemento más importante es la columna. A partir de cómo se sitúen las columnas, dónde, es como le va a dar el nombre y la clasificación. Entonces tenemos esta primera clasificación en estos templos ya rectangulares, que es inantis. ¿Qué significa? Que estas columnas, las columnas se mantienen en la parte como del acceso de los templos y se van a poner como en esta configuración. Lo vemos aquí en diferencia. Indopio antis significa que pones columnas al frente, pero también en la parte del opistodomus. Entonces tenemos columnas en el opistodomus y también tenemos columnas en el pronaos. Luego tenemos esta configuración en forma de próstilo, que es, no tienes columnas en la parte de atrás, pero vas a tener estas columnas en la parte delantera. Aquí vemos una diferencia respecto al próstilo y al inantis, para que no se confundan. Inantis, vean hasta dónde llegan los muros. Están como alineados o a la par de donde están las columnas. ¿Qué pasa en el próstilo? Que las columnas quedan enfrente de lo que van a ser los muros y los muros quedan un poquito hasta atrás. Aquí entonces estaban al mismo nivel y aquí hay un espacio intermedio entre esos muros y esas columnas. Yo sé que esta clase es de mucha información, pero bueno, les voy a pasar la diapositiva para que puedan hacer su tarea. Y luego tenemos esta parte de configuración en anfipróstilo, que significa que tenemos esta serie de columnas en la parte de atrás o del opistodomus y tenemos esta parte de las columnas en la parte, del acceso. Otra vez vemos que se diferencia del antis,
porque pues aquí los muros llegan hasta el nivel de las columnas y aquí los muros se quedan un poco atrás, ¿sale? Entonces, son diferencias que tal vez no son tan notorias para alguien que no estudia esto, pero pues ustedes deben conocerlas. Luego tenemos esta configuración de templos ya un poquito más complejas, con los llamados pseudoperípteros. No, mejor les explico primero el períptero para que entiendan mejor esto. Entonces, períptero. ¿Cuál es el que les acabo de explicar? Que tenemos una serie de columnas en el, digamos, como en el contorno de ese templo. Y se deja este espacio intermedio entre el muro y la serie de columnas. ¿Cuál es la diferencia con el pseudoperíptero? Que aquí, si se dan cuenta, las columnas están pegadas al muro. No hay este pasillito que sí existe en el períptero. Por eso se le coloca esta palabra de pseudo, como diciendo que no es, o sea, como es, sí es un períptero, pero no lo es en realidad. ¿Por qué? Porque no existe este pasillo entre columnas y muros. Entonces, pero de todas maneras vemos que esas columnas van a bordear toda la parte del templo. Luego tenemos el díptero, que es una serie de columnas, que sería esta, como una línea de columnas inicial, que sería casi un períptero, o sea, uno de estos. Pero ¿qué pasa aquí? Se le agrega otra serie de columnas que va a bordear a las dos, tiene el muro, las columnas y ya estas columnas exteriores. Y tenemos estos pseudodíptero, que tenemos pues las columnas que se pegan al muro y luego ya otra serie de columnas que van a estar despegadas mediante este pasillito. ¿Sale? Parece muy confuso, pero pues ustedes en su tarea, a partir de analizar varios templos, espero que les quede un poquito más claro cuando ya lo dibujen. Aquí vemos ejemplos de estas configuraciones. Por ejemplo, lo que van a hacer ustedes en la tarea es justamente esto. Van a buscar un templo griego, luego lo van a comparar con este tipo de plantas. Entonces vemos aquí que es un templo Inantis. ¿Por qué? Si se dan cuenta, el muro llega justo hasta el límite donde están las columnas. Y luego ya tenemos esta serie de columnas aquí en el pronaos para entrar a la parte del naos, ¿sale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el tesoro de los atenienses de Delfos. Luego vemos esta configuración en anfipróstilo. Otra vez tenemos la parte del muro que va a reflejar aquí. Recuerden, cuando está en Inantis, el muro llegaría hasta acá, o sea, tendríamos como a la misma distancia. Nos queda menos de un minuto, lo voy a cortar para volvernos a conectar, porque no me gusta ver ese letrerito. A ver, lo corto y nos conectamos de nuevo.